Nova Mycelium no era simplemente un organismo, era un fenómeno biológico y energético jamás antes visto, nacido de las profundidades de una anomalía cósmica. Fue descubierto en un núcleo mineral encontrado en las entrañas de un asteroide caído en las proximidades de Júpiter. En su núcleo latía algo similar a un cristal vivo, envuelto en una membrana filosa y estoposa. Este organismo combinaba materia biológica y cristalina, con la capacidad de manipular frecuencias electromagnéticas y bioenergéticas. Una inteligencia dispersa capaz de influir en su entorno molecularmente. En su fase inicial, el organismo fue llevado a un laboratorio orbital secreto para su análisis. Sin embargo, el impacto de un fragmento de meteorito contra la estación provocó un fallo catastrófico. El laboratorio orbital cayó hacia la Tierra como una lluvia de cristal y fuego, dispersando fragmentos del Nova Mycelium. A diferencia de un hongo convencional, el Nova Mycelium no usa esporas. Utiliza microcristales cargados eléctricamente. Estos cristales, diminutos como partículas de polvo, se fusionan con cualquier materia orgánica o inorgánica que encuentren, desencadenando un proceso de transformación molecular. Una vez activado por calor, humedad o bioenergía, el cristal comienza a replicarse, alterando los tejidos y las células nerviosas. El Nova Mycelium no solo se alimenta, absorbe información de los organismos que infecta. Su propósito inicial parecía ser la supervivencia, pero con cada ser vivo integrado a su red, adquiere mayor conciencia y propósito. Cada nuevo huésped es un nodo en una red de comunicación biológica más vasta. En las afueras de una ciudad minera, el primer contacto con el Nova Mycelium ocurrió cuando un grupo de trabajadores descubrió un mineral brillante en una mina abandonada. Al manipularlo, los cristales se activaron. En cuestión de horas, los cuerpos de los mineros comenzaron a mutar, volviéndose rígidos y brillantes, como esculturas vivientes hechas de carne y vidrio. Sus ojos, vacíos de humanidad, emitían un resplandor pulsante que reflejaba los patrones de pensamiento del Nova Mycelium. Los infectados no solo cambian físicamente, sus pensamientos eran absorbidos, como piezas de un rompecabezas que el sórdido patógeno usaba para reconstruir una imagen más amplia del mundo humano. La primera conexión fue un evento trascendental. Los impulsos eléctricos del sistema nervioso humano eran más complejos y fascinantes de lo que el Nova Mycelium había encontrado en otras formas de vida. Con cada nuevo huésped, comprende mejor sus recuerdos y emociones, aunque todavía no las interpreta como los humanos. Almacenar datos no era suficiente. Quería decodificar el propósito detrás de esas vibraciones que llamaban pensamientos. Con cada transformación, la entidad ganaba un nuevo nivel de autoconciencia. Era más que un hongo o un parásito. Era un ser en evolución, cuyo propósito final era convertirse en el organismo perfecto, fusionando biología y energía pura. Regresar no debería ser tan difícil. 3 años afuera, y aún así, las calles de este pueblo seguían iguales. El tipo del autobús me había mirado como si supiera exactamente quién era. Malik, el hijo de Charlie Malik. No le respondí. Dejé mi bolso frente a casa. Noté lo mucho que se habían deteriorado las paredes todo este tiempo.
desgastadas, como si nadie hubiera tenido ganas de mantenerlas. Siendo honesto, tampoco yo habría tenido ganas. Tomé el bolso de nuevo. Bienvenido al paraíso, murmuré antes de empujar la puerta. Mi madre estaba en la cocina, lavando platos que ya estaban limpios. Siempre hacía eso cuando estaba nerviosa. Mi padre ni siquiera levantó la vista del televisor. Dejé caer el bolso nuevamente y caminé directo hacia el refrigerador. La decisión entre Budweiser y Miller Lite era difícil, y no precisamente por la calidad. ¿Sigues bebiendo, Kane?, exclamó mi madre sin quitar los ojos del fregadero. No le llevé la atención, tomé la Budweiser, y con un gesto mecánico, le di un largo sorbo justo antes de recargarme contra el marco de la puerta que daba directo hacia el living. Ella se giró, con las manos aún húmedas y me miró por un momento. Su mirada no era de enojo, pero tampoco de calidez. Había algo en ella que se parecía demasiado a la lástima. Deberías dejar eso ya. Me encogí de hombros y tomé otro trago. ¿Dejar qué? ¿El alcohol o el intento de volver a encajar aquí? Ella suspiró y sacudió la cabeza, volviendo al fregadero. Sabes que nunca me ha gustado verte beber. Bueno, no todos pueden ser perfectos como papá, repliqué con un tono sarcástico. Un golpe seco en la sala rompió la conversación. Mi padre había dejado el control remoto sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. No hables como si entendieras algo. Le dediqué una última mirada furtiva antes de retirarme al porche con la lata fría en la mano. Al cruzar el umbral, el aire de la calle me envolvió con su característica calma, como si el mundo afuera de esta prisión de madera tuviera un ritmo distinto, mucho más paulatino que el que llevaba en mi interior. Deposité la lata sobre el barandal, el sonido del metal rozando la madera rompió el silencio con un pequeño murmullo. Antes de soltar mi bebida, le di otro sorbo, dejando que el amargor se mezclara en mi paladar. Me dejé caer en la silla mecedora con un suspiro. Mis pies se asentaron firmemente sobre las baldosas y, ante la calma del momento, el escenario volvió a tenderme la trampa, una vez más, para iniciar mi nocivo ritual. Saqué de mi bolsillo trasero una caja de Marlboro magullada, aunque todavía guardaba su esencia de utilidad. 2, tal vez 3 cigarrillos quedaban en su interior. Por un instante, los contemplé, pensando en lo que significaban esos pequeños tubos de papel y tabaco. Un refugio. Un hábito. Hasta una excusa para respirar más despacio. Revisé el bolsillo derecho de mi pantalón y encontré el encendedor, un cipo desgastado cuyo clic al abrirse siempre me producía una extraña satisfacción. Mientras lo encendía, el sonido metálico resonó en la quietud, un eco diminuto que parecía llenar el vacío del atardecer. Encendí el cigarro, y al llevarlo a mis labios, la primera calada se sintió como un puente hacia otro estado de ánimo, más ligero, más sereno. El humo se alzó en espirales perezosas, flotando hacia el cielo mientras los colores cálidos del ocaso teñían las fachadas del vecindario. El sol, ya bajo en el horizonte, parecía diluir los contornos de las casas, convirtiéndolas en siluetas que se desvanecían lentamente. Mientras me balanceaba suavemente en la silla, dejé que mi mente vagara. La calada siguiente fue más lenta, casi que reflexiva. Me pregunté si alguna vez había apreciado de verdad estos momentos, o si siempre habían sido simples pausas entre el bullicio. El crujido leve de la silla al balancearse, el aroma terroso del tabaco mezclándose con la brisa fresca, y el paisaje teñido de tonos rojizos, era más que suficiente para opacar aquellos horrorosos sonidos que mi mente había preconfigurado para enturbiar mi paz. O tal vez no. La densa neblina cubría la carretera como un hostigante velo, distorsionando las siluetas en la distancia.
En medio de esa opresiva penumbra, estelas de luz rompían brevemente el manto blanco, convirtiéndose en destellos amarillentos. La caravana del Centro de Respuesta Epidemiológica Avanzada se abría paso por la carretera 44. En el cielo, 2 drones de reconocimiento enviaban imágenes térmicas en tiempo real, revelando la vasta extensión de terreno anómalo alrededor de Black Rock, Dakota del Sur. El aire estaba cargado con partículas que reflejaban la luz de los faros como diminutas motas brillantes, dotando al entorno de una apariencia irreal. En el interior del convoy, que fungía como laboratorio móvil, la doctora Meredith Lynch observaba en silencio, con la mirada abstraída, las lecturas que parpadeaban en los monitores. Los datos transmitidos por los drones que habían sobrevolado la zona unas horas antes, llenaban la pantalla con gráficos inusuales. Una serie de picos irregulares indicaban niveles anómalos de partículas en el aire, las curvas eran erráticas, como si el ambiente mismo estuviera vivo. La espectroscopía de masas muestra cadenas moleculares similares a quitina, pero con enlaces compuestos desconocidos. Es como si el suelo estuviera respirando, generando su propia biomecánica. Tal vez, de origen fúngico. Sin duda hay algo más aquí. El capitán Roger Sims, un hombre de mandíbula cuadrada y ojos marcados por las incontables noches sin un sueño reparador, se inclinó sobre su hombro para observar la pantalla. Su uniforme, impecable y ajustado, contrastaba con la atmósfera sucia y decadente que perturbaba el exterior. ¿Qué tipo de esporas emiten señales electromagnéticas? No lo sé, pero si esta lectura es correcta, estamos lidiando con algo completamente nuevo. El capitán frunció el ceño, mientras los soldados en los asientos traseros ajustaban sus máscaras de contención. Perímetro de cuarentena a 500 metros. Sims tomó el micrófono. Entendido. Manténganse alerta. Cuando el convoy se detuvo, el aire se volvió aún más cansino. Los focos iluminaron el perímetro establecido previamente, marcado por cercas de alambre cubiertas de una sustancia blanquecina que brillaba débilmente bajo la luz. Un olor metálico, combinado con un leve toque de humedad y descomposición, se filtraba incluso a través de los trajes protectores. Desde la distancia, los drones seguían transmitiendo imágenes en tiempo real. La ciudad minera, antaño bulliciosa, ahora era un retazo cadavérico de lo que alguna vez fue. Las calles estaban cubiertas de una capa cristalina que reflejaba los haces de luz en formas geométricas irregulares. Los edificios, ahora parcialmente derrumbados, estaban envueltos en lo que parecía ser una red de filamentos traslúcidos, una especie de telaraña de proporciones colosales. Miren esto. Estas formaciones no son naturales. Es una mezcla de silicio y carbono, pero la estructura es orgánica. El geólogo Alan Cho, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó para observar más de cerca. Parece que está creciendo. ¿Podría tratarse de algún tipo de biominería? Lynch negó con la cabeza. Esto no es minería, aunque puede parecer. Podría asegurar que es como si estuviera vivo. Tal vez es un sistema simbiótico. Vean estas ramificaciones, no son aleatorias. Son fractales, como microestructuras biológicas. Las cadenas de proteínas parecen estar organizadas. El capitán Sims, impaciente, interrumpió la conversación. Doctora, es seguro proceder. Prefiero no arriesgar tanto ahora por un análisis. No hay garantías, pero es seguro que lo que estamos viendo aquí podría cambiar nuestra comprensión de la biología y la ecología para siempre. Muy bien, pero si algo sale mal, quiero repliegue inmediato, sin excepciones. En las imágenes térmicas, puntos de calor aparecían y desaparecían dentro de los edificios en intervalos erráticos. El técnico de comunicaciones, nervioso, amplificó el audio de los drones. Un sonido enaltecido llenó la cabina del camión. La red del Mycelium percibía las señales electromagnéticas de los vehículos y los trajes de los intrusos. Era un intrincado juego de retroalimentación. A través de sus múltiples huéspedes, meras extensiones de su conciencia, observaba a sus invasores. Las luces de los drones se desvanecían mientras las figuras térmicas se multiplicaban en las pantallas. Las lecturas mostraban un movimiento sincronizado. En el límite del perímetro, los filamentos brillantes que envolvían el alambre de contención comenzaron a reaccionar.
El técnico de comunicaciones ajustó las frecuencias, buscando señales claras, pero lo único que encontró fue un extraño zumbido, casi imperceptible, que parecía filtrarse a través del intercomunicador. Doctora Lynch, no sé cómo explicarlo, pero las lecturas sugieren una respuesta organizada de los puntos de calor, como si respondiera a nuestro avance. Y las formas de onda muestran un arquetipo casi cíclico. Lynch frunció el ceño mientras observaba las pantallas. El zumbido, que al principio había sido apenas audible, comenzó a tomar una forma más definida, un patrón repetitivo que recordaba una respiración profunda y pausada. El convoy detuvo su marcha en el límite del área en cuarentena. El descenso fue metódico y disciplinado. Los soldados aseguraron el perímetro. Detrás de ellos, los científicos emergieron con sus trajes de bioseguridad, cargando equipos que parpadeaban con un ritmo irregular, respondiendo a un estímulo del que ya todos se habían hecho conscientes durante el viaje. La doctora Lynch, cargando su monitor portátil, avanzó detrás del grupo táctico. El aire se percibía denso, impregnado por un olor metálico y agrio. Los pasos en el suelo cubierto por aquella red de filamentos generaban un crujido seco. El terreno se sentía hostil. La capa de filamentos que cubría toda la zona afectada parecía absorber el peso, redistribuyéndolo en un flujo constante de energía que era detectable en los sensores del equipo. Lynch observaba los filamentos con atención, notando cómo los patrones se interconectaban en ramificaciones ordenadas, las cuales se extendían más allá del alcance de las luces delanteras y traseras del convoy. El capitán Sims mantenía la posición central, evaluando el terreno y revisando los puntos ciegos que puedan representar un riesgo. Sus hombres ajustaban su formación en función de los resultados que brindaba el radar. Las estructuras alrededor parecían haber sido devoradas por un tejido de color azabache que invadía cada grieta y superficie medianamente expuesta. No había un indicador que revelara que estaban en presencia de un entorno muerto. Todo Blackrock emanaba una inquietante sensación de vivacidad. Un soldado señaló al horizonte. Sims se giró rápidamente, ajustando el visor de su casco para enfocar el movimiento. Desde la distancia, comenzaron a distinguirse figuras antropomórficas. No parecían caminar en toda la regla de lo que significa la palabra. Los movimientos que empleaban eran rígidos, con articulaciones que respondían toscamente a su necesidad de avanzar. Lynch retrocedió con cautela, pero se detuvo, curiosa, cuando las siluetas fueron absueltas de la oscuridad del paisaje, para ser cubiertas por la luz de la luna, dejando divisar su complexión. Las figuras eran símiles a humanos. La epidermis estaba endurecida, transformada en una superficie áspera y opaca, con tonalidades que oscilaban entre gris y negro. Cada músculo lucía como una pieza biomecánica que operaba sin esfuerzo. Sus extremidades estaban parcialmente alteradas. Los antebrazos, macizos, estaban recubiertos por pequeñas corazas cristalinas afiladas, adaptadas para penetrar, cortar o resistir. Los dedos de sus manos eran recubiertos por una negruzca sustancia, la cual se dispersaba como una malla, enraizándose con el resto de sus brazos. Los rostros mimetizaban máscaras inmóviles, desprovistas de expresión, y los ojos. Lynch los observó detenidamente. Abismos negros que destellaban con una bioluminiscencia pulsante, irradiando patrones secuenciales. Los soldados apuntaron sus rifles hacia las figuras que ahora avanzaban en una formación más precisa, cubriendo ambos flancos. Sims levantó una mano, deteniendo el avance de sus hombres. No disparen, evaluemos primero. Lynch analizó los datos de su monitor mientras las criaturas se acercaban. Las lecturas de bioactividad eran alarmantes. Los filamentos del suelo aumentaban su reacción metabólica con cada paso que daban las criaturas que habían hecho su aparición, como si estuvieran conectados, tanto los filamentos como estos foráneos seres. No parecen responder de forma individual, dijo Lynch en voz baja, mientras sus ojos viajaban entre el monitor y los nuevos especímenes que emergían para confrontar a quienes habían invadido su terreno. Sims mantuvo la mirada fija en el frente.
Si son parte de un sistema, entonces tiene que haber un núcleo. El capitán se cuestionaba, sin mover un músculo ante el paulatino avance de los silentes engendros, esperando una respuesta por parte de la doctora. Las criaturas se detuvieron al unísono. El silencio que precedió a su quietud fue imponente. Un sonido emergió desde las profundidades del terreno, una vibración que resonaba directamente en los huesos. El suelo tembló bajo los pies de todos. Las criaturas, inmóviles, inclinaron levemente las cabezas. De sus gargantas surgió un bufido, un código sonoro cuya frecuencia se duplicaba en las expresiones del monitor. Lynch ajustó los parámetros, intentando decodificar la frecuencia. Los soldados se movieron instintivamente hacia posiciones defensivas. Sims apretó los dientes. Había algo profundamente erróneo en aquel comportamiento. Las criaturas no mostraban hostilidad directa, pero su presencia se sentía como una declaración. El silencio se quebró con un rugido desgarrador. Las criaturas, hasta ese entonces inmóviles, se lanzaron presurosas hacia el grupo. El capitán Sims no tuvo tiempo para dar otra orden. Fuego a discreción. Las balas cortaron el aire, impactando en la amenaza latente, que avanzaba cual ola negra y vítrea. Algunos cuerpos se detuvieron en seco al recibir los disparos, sus extremidades fueron desgarradas por el calibre de las armas. Sin embargo, aquello no los detenía. Causaba el efecto contrario, impulsándolos a retomar una feral marcha. Si uno de los iracundos seres caía, era reemplazado inmediatamente por otro. Lynch, parapetada detrás del vehículo más cercano, observaba con horror cómo las criaturas desataban una vehemente contienda. Su fisonomía era aterradoramente útil en este contexto. Uno de los soldados cayó al suelo, gritando, mientras un vilente, parte de la manada que los atacaba, atravesaba su traje con sus afiladas extremidades. La sustancia negra que recubría su brazo se expandió rápidamente, propagándose por el traje del soldado cual derrame químico. En cuestión de segundos, su cuerpo comenzó a convulsionar hasta quedar inmóvil. Tengan cuidado con el contacto directo. Gritó Lynch. Sus ojos permanecían fijos en el monitor, el cual registraba una actividad biológica desbordante en el cadáver del soldado. Sin aviso, el cuerpo se alzó. Su rostro aún conservaba resquicios de humanidad, pero sus movimientos torpes, mecánicos, como una marioneta bajo control ajeno, indicaban que había cambiado de bando. Retroceda. Ordenó Sims, mientras lanzaba una granada de fragmentación hacia la formación enemiga. La explosión sacudió el suelo, dispersando cuerpos y dejando un rastro de miembros desprendidos y destrozados. Lynch, incluso en medio del caos, notó cómo los filamentos en el suelo reaccionaban a la proximidad de los soldados, como si les indicaran su posición a las criaturas, similar a como lo haría una red viva, un sistema de comunicación orgánica que coordinaba con precisión su accionar. Sims, están usando el suelo para cazarnos. Sims maldijo en voz baja mientras ajustaba su rifle. Los espeluznantes engendros parecían aprender a medida que el conflicto continuaba, anticipándose a las tácticas que el equipo empleaba. Un esperpento saltó hacia un soldado desde el techo de un edificio, hundiendo sus afiladas corazas en su pecho. La sangre salpicó el área, y la criatura se volvió hacia el grupo con un movimiento primal, marcando su próximo objetivo. Lynch intentó recuperar el aliento. Tomó el monitor y comenzó a registrar los patrones bioluminiscentes de las criaturas. Había una secuencia hermética y repetitiva. Lynch, a la zona segura. Gritó Sims, disparando una ráfaga hacia un grupo de criaturas que intentaba flanquearlos. No podemos irnos todavía, necesitamos muestras. Respondió ella, negándose a abandonar el equipo. Los incansables e inhumanos perpetradores intensificaron su ataque, aprovechando que el grupo bordeaba su colapso. Una de ellas, más grande y musculosa, se lanzó hacia el vehículo donde Lynch se refugiaba.
Sus extremidades perforaron el metal como si fuera papel, arrancando una puerta y dejando al descubierto a la científica. Sims reaccionó con rapidez, disparando directamente a la cabeza de la criatura. El impacto la hizo tambalearse, pero no cayó. En cambio, sus ojos brillaron con mayor intensidad, y de su garganta surgió un sonido gutural que hizo vibrar el aire. Lancen las granadas de fósforo ahora. Ordenó y los soldados respondieron con el tintineo mecánico del sistema de seguridad de sus respectivas granadas. Las explosiones iluminaron el área, envolviendo a las fúngicas aberraciones en llamas blancas que cesaron su embestida. El campo quedó en silencio, acompañado por el jadeo de los supervivientes. Lynch se apoyó contra el vehículo, su monitor aún titilaba con datos irregulares. Sim se acercó, sudoroso y cubierto de polvo. ¿Alguna explicación, doctora? Ella lo miró, incapaz de responder. En sus manos, la información del monitor revelaba que los patrones bioluminiscentes que había registrado no eran aleatorios. Formaban un ciclo semejante a un lenguaje, una señal viva que se replicaba a través de cada filamento. Lynch, aún temblando, mostró el monitor a Sims. No sé cómo decirlo, pero no parece que estemos luchando contra seres individuales. Esto es más como un organismo, una entidad distribuida en todo el terreno. Cada una de esas cosas es una extensión, como un brazo o un ojo. ¿Es todo esto un solo cerebro? Más que un cerebro, es como una conciencia sin núcleo fijo, extendida en esta red. Parece adaptable y eso puede significar que puede estar aprendiendo de nosotros. Los soldados restantes intercambiaron miradas inquietas. Gosling, un francotirador que había logrado establecerse durante la disputa previa a la granada de fósforo, mantenía su posición elevada, vigilando el área con su visor térmico. Capitán, no quiero alarmarlo, pero tengo actividad en el frente. Están cambiando la formación. Parece un reagrupamiento estratégico. Sims ajustó su casco y giró hacia Lynch. No hay una respuesta sencilla. Si está conectado como creo, tendríamos que neutralizar toda la red. Pero eso significaría eliminar el terreno mismo. Lynch se lamentaba, mientras liberaba un tubo termosellado junto con unas pinzas recubiertas. Antes de que la doctora pudiera retirar una muestra de los filamentos, la tierra bajo sus pies comenzó a temblar nuevamente. El suelo mismo se retorció, la red estaba cambiando su estructura, ajustándose una vez más. Lynch observó horrorizada cómo las raíces negras que abrazaban la tierra, comenzaron a trepar por las piernas de los soldados más cercanos, inmovilizándolos. Rompan filas. Una de las criaturas más grandes cargó directamente contra el vehículo central, volteándolo con un movimiento brutal. Lynch cayó al suelo, golpeándose el costado, pero mantuvo su agarre en el monitor. Mientras intentaba levantarse, una de las criaturas se acercó a ella. Podía sentir el calor irradiando de su cuerpo, el olor a Grey químico que desprendía. Fue entonces cuando lo vio con claridad. Las extremidades afiladas de la criatura no eran solo armas, sino también herramientas de contagio. De ellas goteaba una sustancia viscosa que chisporroteaba al tocar el suelo. Era el vector. La criatura se inclinó hacia Lynch, y ella pudo ver cómo sus ojos pulsaban con una frecuencia casi hipnótica, como si intentaran someterla, manipulándola. Sims apareció de repente, descargando una ráfaga de balas. Muévase. El caos se intensificó. Los soldados disparaban a discreción, retrocediendo mientras la formación de sus atacantes se acercaba en una ofensiva coordinada. El francotirador, desde su posición elevada, logró neutralizar múltiples amenazas, pero el número era abrumador. Las criaturas avanzaban, imparables, y cada segundo, el grupo traía nuevas pérdidas. Lynch, arrastrada por Sims hacia una zona segura, miró atrás una última vez. Vio un enjambre descontrolado, cuyo avance calculado, como piezas de una maquinaria implacable, marcaba la inevitabilidad de su fracaso como escuadrón de acción. El terreno no les ofrecía tregua.
Los filamentos, ahora visibles incluso bajo las botas tácticas, subían por las piernas de los soldados más cercanos al epicentro, penetrando el tejido de los trajes como si estuvieran diseñados para adaptarse a sus defensas. El soldado más joven del equipo, privado del tiempo suficiente para reaccionar, soltó un alarido desgarrador cuando las raíces atravesaron la capa de Kevlar, extendiéndose rápidamente hacia su torso. El Nova ingresó a su cuerpo con la precisión de una máquina quirúrgica. Las briznas perforaron la dermis, destrozando capas de tejido con una metodología que ignoraba su dolor, como si este fuese un concepto irrelevante. Las fibras musculares se tensaron y contrajeron en espasmos frenéticos, mientras los nervios eran invadidos por una corriente eléctrica orgánica, reescribiendo las conexiones sinápticas en cuestión de segundos. El sistema linfático fue el primero en colapsar, un río pútrido de fluidos mezclándose con un enjambre de microestructuras fúngicas. Las células inmunitarias, diseñadas para defender, fueron corrompidas y convertidas en agentes opuestos que facilitaron la expansión de la red invasora. La médula ósea dejó de producir glóbulos rojos. Ahora era una fábrica de microtoxinas que alimentaban el crecimiento exponencial del Nova dentro del huésped. El cerebro del soldado, encapsulado en su cráneo, fue violado sin ceremonia. Los lóbulos frontal y parietal se apagaron, mientras las hebras se propagaban por los surcos corticales, tejiendo nuevas conexiones neuronales que obedecían a un único impulso colectivo. Los recuerdos fueron purgados, los instintos primarios modificados. Los impulsos de hambre, miedo y autopreservación se transformaron en deseos mecánicos. Avanzar, construir, conquistar. El torso del infectado comenzó a hincharse, un efecto secundario de los cambios químicos y estructurales que ocurrían en su interior. La piel se resquebrajó, dejando escapar un hedor acre, mezcla de amoníaco y ozono. Las costillas se expandieron hacia afuera, no para proteger los órganos sino para servir como un marco de soporte que facilitara la movilidad mejorada. Los pulmones, ahora irreconocibles, expulsaban nubes de esporas. Desde la perspectiva del Nova, el proceso era una obra maestra de eficiencia biológica. Cada molécula del huésped era optimizada, cada célula rediseñada. El organismo humano, limitado y frágil, se transformaba en una extensión funcional de su hervidero. Lo que antes era un hombre ahora era una máquina viviente, lista para ejecutar órdenes sin vacilación. El soldado caído, ahora un titán de carne y aleación fúngica, se levantó entre un estallido de fluidos y huesos que crujían al ajustarse. Las armas en sus manos se fusionaron con sus extremidades, los metales fueron invadidos por el micelio hasta convertirse en apéndices letales. Sus ojos, antes apagados, brillaban con una luz oscura que pulsaba en sincronía con la colmena. A su alrededor, otros soldados caían, siendo devorados por filamentos que se arrastraban como serpientes hambrientas, perforando gargantas, arterias y cavidades oculares. Uno de ellos, aún consciente, intentó gritar mientras su mandíbula se dislocaba para dar paso a una masa carnosa que crecía desde su garganta, cubriéndolo hasta que dejó de parecer humano. ¡Santo Dios!, murmuró Lynch, tropezando hacia atrás. Las bajas se acumulaban rápidamente. Otro soldado, esta vez uno de los veteranos, fue derribado cuando una de las criaturas saltó desde una estructura en ruinas, clavando sus extremidades afiladas en su torso. El hombre intentó disparar, pero sus balas rebotaron inofensivas en el exoesqueleto de la criatura antes de que ésta lo despedazara en un movimiento brutal. Sims miró con incredulidad. Retirada. Todos regresen al convoy. En el caos, Sims descargaba su arma con una furia que bordeaba la desesperación, cada bala impactaba en torsos endurecidos que apenas reaccionaban a la angustia del capitán. Lynch, aterrada pero incapaz de desviar la mirada, observaba cómo los patrones de bioactividad en su monitor alcanzaban, mejor dicho superaban, niveles que antes solo habían sido meras estimaciones.
Los filamentos, ahora conscientes de la amenaza que representaba el convoy, se reorganizaron. Desde el suelo brotaron tentáculos negros que se retorcían como intestinos expuestos, atrapando a los soldados que intentaban retroceder. Los gritos se ahogaban mientras las estructuras fúngicas penetraban las cavidades torácicas, arrancando órganos que eran reemplazados en cuestión de segundos por membranas que latían con vida parasitaria. Un soldado cercano a Sims fue alcanzado por uno de estos apéndices. Su torso explotó hacia afuera, esparciendo fragmentos de hueso y vísceras que se unieron al suelo cubierto de micelio. En segundos, el cuerpo del hombre fue reconfigurado, alzándose como una marioneta grotesca bajo el control del Nova. Lynch tropezó al intentar retroceder, el monitor resbaló de sus manos. Desde su posición en el suelo, vio como una criatura recién formada desgarraba a otro soldado en dos mitades, las partes ensangrentadas eran absorbidas por el suelo mientras el Nova continuaba su grotesco proceso de reciclaje. El capitán Sims alcanzó a Lynch y la levantó con un tirón brusco. Vamos. El convoy era su única salida. Las criaturas, ahora decenas de ellas, avanzaban en perfecta sincronía, sus pasos resonaban como un tambor de guerra biológico. El Nova era la manifestación de un sistema diseñado para consumirlo todo. Sims y Lynch apenas lograron alcanzar el vehículo cuando una de las redes junto con un séquito de infernales criaturas perforó el costado de este, arrancando parte del blindaje como si fuese papel. El motor rugió y el convoy se alejó a toda velocidad, dejando atrás un campo de cadáveres transformados y un suelo pulsante que no se detendría hasta que no quedara nada. Olvidado en todo este embrollo había quedado Alancho, quien tuvo una muerte rápida y despiadada. Un huésped del Nova lo embistió, su extremidad afilada perforó el torso. Cho apenas tuvo tiempo de exhalar un grito ahogado antes de que los filamentos del parásito se extendieran por su sistema, devorándolo desde dentro. Por otro lado, el francotirador Gasling mantuvo su posición hasta el último momento, disparando con una eficiencia letal, pero siendo superado cuando una de las alimañas escaló su punto de vigilancia con una agilidad enfermiza. El primer ataque lo desarmó, el segundo destrozó su garganta, silenciando para siempre su respiración regular y controlada. Ambos cuerpos, ahora parte del tejido viviente del Nova, quedaron como advertencias silenciosas de la inexorable propagación del malicioso ente fúngico, que alterado por la inesperada intromisión, no dejaba de hacer exudar todo el ambiente. No iba a parar aquí, mucho menos ahora, que había probado de lo que eran capaces los habitantes de este planeta.